Hola amigos de GeoVirtual2.cl, aquí estamos de nuevo con otra salida a terreno. Hoy día vamos cerca a Copiapó, aquí en el sector Caserón, Monte Amargo, Mina Relincho, y vamos a descubrir aquí algunas cosas bien bonitas, particulares, historia, paisaje y geología por supuesto. Aquí entre Caldera y Copiapó, cerca de Copiapó en realidad, donde el peaje, ¿no? Tenemos varios sitios bien interesantes, hermosos que casi nadie conoce o muy poca gente conoce, porque aquí uno pasa nomás de Caldera a Copiapó y el sector, digamos, en la primera vista no se ve tan interesante. Bueno, primero aquí donde estoy, la mina Relincho, una antigua mina del mismo sector como San Ramón, pero al otro lado del río Copiapó con, por si acaso, una hermosa vista y un camino bien desafiante para subir. Por favor, no lo hagan con un vehículo normal. Ahí sí, 4x4 y experiencia es necesario para subir aquí a la mina Relincho. Lo otro, después vamos a ver un camino carril en el sector de la mina San Ramón, un antiguo camino bien hecho, digamos, ¿no? Que, claro, se conduce a la línea férrea antigua, y después vamos a ver el cementerio de Monte Amargo. Monte Amargo ya fuimos en una cápsula, algunos hornos donde hicieron ladrillos en esta época ya fuera de uso, y ahí vamos a ver partes de este sector bien hermoso entre María Isabel, Valle Fértil, Monte Amargo y claro aquí Mina Relincho. Ojalá me acompañan hoy día. Vamos a comenzar. La subida a la mina Relincho es brutal, es desafiante. Revisando el material del video, la subida no luce tan complicada. Pero aquí el Watts realmente muestra su talento, su fuerza, especialmente su radio de gira extremadamente pequeño. Durante la bajada se nota más la complejidad de ese camino. Ya, mina Relincho. Ahora estoy aquí encima de un cerro de la mina Relincho, aquí al borde de Valle Copiapó. Esta mina Relincho era bastante grande, no era una chica, ¿no? Era una mina de cobre, seguramente cobre oro tenía, ¿no? Como las minas al frente, San Ramón y las otras. Y estamos al otro lado del Valle del Río Copiapó, en el lado norte, ¿no? Subiendo un camino impresionante, donde el auto realmente se comporta bien. Y claro, aquí hay sitios de ruinas bastante interesantes, grandes, y claro, la misma mina un poco más abajo, y arriba aquí el campamento, y capaz antes tenían aquí su entrada como pique. Al primero las ruinas. La mina Relincho se ubica al lado norte del Valle del Río Copiapó, en 470 metros de altitud, y por cierto es una mina bien antigua. En la literatura histórica igualmente figura bajo el nombre Lechuzas. El acceso es justamente en la altura de donde la bomba de benzina Copec antes del peaje a Caldera. No eran minas de gran producción, pero de acuerdo a las cifras de 1869, tampoco menor. Bien típica situación, bastante fierro, hematita, martita y ruinas extensas. No estamos lejos de la civilización, pero hay que recordar 100 años atrás no era menor la distancia hacia el tren abajo, la estación Chañarcillito. Y ahí se conecta con la mina.
Aquí en las ruinas las estructuras típicas con esos peldaños, supuestamente para dormir. Como siempre hay que brindar todo respeto a las personas, a los mineros que construyeron eso aquí, todo el esfuerzo aquí en medio del desierto. Hay un clavo de los ferrocarriles, son varias estructuras, a lo menos 6. Aquí lo mismo, falta como siempre la parte superior. Todas las estructuras iguales, con los 2 peldaños. Menor, aquí tenemos los minerales, ¿no? Ahí se nota, ¿no? En mi mano, típica especularita. Esta mina aquí de Relincho, donde estoy, es una mina de cobre, ¿no? De cobre, capaz tiene un poco de oro también y fierro, ¿no? Ahí se nota especularita. Al fondo hematita, ¿no? En su típica forma, ¿no? Óxido de fierro, muy típico acá, ¿no? Hay varios aquí botado, salen de la veta aquí, es lo típico. Típica veta, extracción discutible, forma de extracción, mejor dicho, discutible. Ahí no vamos a sobrepasar por si acaso. Y una pequeña sorpresa aquí, vamos al tiro, nos vamos para no molestar más el pobre pajaraco ahí. Bien, aquí de la mina Relincho tenemos una hermosa vista al valle del río Copiapó. Ahí vamos a ver también dónde vamos hoy día. Aquí al fondo se ve la mina San Ramón, donde vemos el camino Carril, ¿no? Más allá vamos a ver el sector Monte Amargo, bien bonito, con este cementerio bien escondido. Y claro, vamos a también descubrir un antiguo aeródromo, ya casi no reconocible, también en este sector donde estoy apuntando ahora. Y la subida de Monte Amargo a la carretera, ahí tenemos las gravas del río Copiapó. Y claro, algunos hornos antiguos, hacia ladrillo seguramente, la subida de caserones. Ahí tenemos este sector bastante hermoso. Se nota la bajada es complicada. El Watts lo logra con facilidad. Hasta una curva es tan cerrada que ni siquiera el Watts logra en un intento. Vamos al segundo sitio, el camino Carril de la mina San Ramón. Bien, aquí estoy saliendo de la mina Rosario, San Ramón, y encontré esta estructura bien particular. Camino Carril, una estructura bien recta de 2 tramos, claro, casi como un camino Carril o algo así, que está ahí al lado de un antiguo camino. El camino actual está un poco más allá, pero eso llama atención. Claro, es como capaz como un camino Carril. Ahí se ve mejor. Claro, un histórico camino. No creo era ferrocarril, no hay antecedentes, no hay nada. Y baja hacia la estación. Eso sí, ¿no?
Aunque estamos en la historia, la minería, siempre el desierto florido o par de plantas aquí llaman atención. Aunque sería encima de este famoso, lindo camino carril, una obra infraestructural no menor, por si acaso igual vale quién hizo eso. Aquí voy a hablar de un tema bien interesante al fondo, de los antiguos aeródromos aquí en el desierto de Atacama. Aeródromos de emergencia, aeródromos operativos, como en los años 30, como comenzó los vuelos comerciales aquí en el norte de Chile, vuelos cortos y, claro, con una seguridad no tan comparable de hoy. Tenían una cierta cantidad de aeródromos o de pistas de tierra, para decirlo mejor dicho, de emergencia. Siempre al lado de una línea férrea, como aquí también, ¿no? La caldera Copiapó, ¿no? Y también cerca de un pueblo, o capaz hasta una cierta cantidad o la utilidad, ¿no? Ahí vemos algunos de esos aeródromos o pistas nomás, ¿no? Algunos también son como la ola capaz con otro fin de una empresa minera, que es una cosa bien interesante. Aquí justamente estoy al fin de una, ¿no? Aquí donde Empalme Barranquilla, donde el sector Mina San Ramón, ¿no? Hay, no se ve mucho, pero bueno, de las imágenes satelitales fotoaéreas sí se ve bien. Ahora vamos a visitar el cementerio de Monte Amargo. Aquí estoy en un sitio bien especial, un sitio realmente desconocido. Aquí en Monte Amargo, cerca de Monte Amargo, hay un cementerio de considerables dimensiones, hay que decirlo. No es grande, pero para este sector realmente es sorprendente, ¿no? Bueno, como cualquier cementerio, es un lugar de paz, un lugar de reflexión, ¿no? Imagínense la gente, siglo pasado, 2 siglos pasados, durante los primeros años simplemente del ferrocarril, aquí, que vivieron aquí en Monte Amargo, estación bastante llamativa, donde se inauguraron la línea férrea, y realmente aquí tenemos todavía este cementerio. Aquí se nota algunos últimos nombres. Monte Amargo se conoce por la conclusión de la primera etapa del ferrocarril Caldera a Copiapó. Su estación ya está en ruinas, pero Monte Amargo igualmente era una pequeña aldea. En 1907 vivieron aquí, en la aldea de Monte Amargo, 229 personas. En 1920 vivieron aquí todavía 55 personas. Hoy día se nota todavía el cementerio pequeño, igualmente un sitio impactante, casi a punto a desaparecer. Claro. Igual uno recuerda al tiro la mortalidad de los niños, de las guaguas, era pero tremenda en esta época, tremenda. Y gracias a los antibióticos, de penicilina, se cambió la situación. Bien, un poquito más ahí arriba en Monte Amargo. Ahí estamos viendo
las rocas aquí. Un sector bien interesante donde uno podría ver las terrazas del río Copiapó, del Valle Copiapó, como aquí una antigua cantera de árido seguramente. Y ahí tenemos un perfil, pero perfecto, de las gravas del río Copiapó. Creo son todavía jóvenes, todavía no son gravas antiguas, pero no estoy muy seguro. No, ay. Es una sorpresa. Eso es una sorpresa. Podrían ser antiguos porque ya están bastante cimentadas. Están cimentadas, tengo que buscar mi martillo, donde para sacarlo. Ya no son sin consolidación, ya están con cemento. Así. Un poco más arriba del cementerio afloran las gravas del río Copiapó. Estas gravas se datan al límite entre Mioceno y Plioceno, entonces algunos 5 millones de años atrás, y representan un ambiente fluvial con transición al marino. Con paciencia se puede encontrar intercalaciones de coquinas del Plioceno. Intercalaciones. Mira. Claro. Intercalaciones, mira. Sil hasta arcilla. Claro. Por eso arriba industria histórica de hornos para arcilla, porque eso sí. Intercalaciones entonces de material fino, arenisca, realmente arenisca, no es arena, ya, arenisca está sólida. Claro, se nota muy bien la dinámica, mira aquí, intercalación, qué dinámica tiene, y ahí desaparece, completamente desaparece. Bueno, es normal en el ambiente sedimentológico. Hay canales que se van, se interrumpen, siguen ahí, ¿no? Excelente lugar, por si acaso. Bien, hay otro sitio histórico. En realidad no sé tan histórico es. Aquí detrás de los carabineros de Retén, de Caserón, digamos, de la subida, un poco más allá del peaje entre Caldera y Copiapó. Ahí se encuentra, claro, un sitio, hornos, digamos, donde obviamente producieron ladrillos, ¿no? En gran cantidad, hornos bastante buenas, bastante grandes, ¿no? Veamos un poquito este sector. Hay una estructura redonda, seguramente algo que ver con la producción, con el secamiento. Y hay seguramente un horno. Claro, un horno completamente negro, el olor todavía está ahí adentro, redondito, estructuras de fierro aquí, todavía visibles encima, algo para proteger. Y perros, visita, ya, quédense tranquilo nomás. Ich habe nichts für euch. Da braucht ihr gar nicht zu gucken. Otra estructura diferente, redonda. Mira como la primera.
Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Ahí nos vemos. Chao.